Muy bien, sean bienvenidos a su canal Electronics. Tenemos acá el siguiente ejercicio de lo que es la materia asignada a lo que es máquinas asíncronas, referida a lo que son las técnicas de arrollamiento. En este caso vamos a tratar de analizar lo que es un ejercicio con base de un motor de fase de partida, ¿ya? O fase partida, ¿ya? En el cual tenemos este ejercicio que nos indica que un motor de fase partida está funcionando a una tensión de 220 voltios. Esa es la tensión nominal o el valor eficaz de corriente alterna, ¿no? Sería esta tensión de acá, que está ingresando, que está alimentando al motor, ¿ya? Cuyo primer arrollamiento de fase, ¿ya? Esta impedancia del arrollamiento de fase tiene su impedancia más bien de 5 más J 6,5 ohmios, ¿no? Entonces, nos dice acá la pregunta, ¿cuál será la impedancia del otro arrollamiento del fase incluido el capacitor? Muy bien. Entonces tenemos este ejercicio y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Muy bien, entonces para comenzar pues vamos a poner lo que es la solución para este problema y vamos a entender una situación muy importante acá. Y esa situación muy importante más o menos sería el concepto del motor en el cual nosotros estamos trabajando o el tipo de motor en el cual nosotros queremos analizar y qué condiciones nos conlleva y para poder calcular lo que nos está pidiendo, ¿ya? Primeramente nos dice que se trata de un motor de fase partida, ¿ok? Y vamos a entender más o menos un pequeño concepto de a lo que se refiere, ¿no? Entonces acá el ejercicio está trabajando con un motor, dice, de fase partida. Ok. Debemos entender que estos motores de fase partidas también se conoce como, acá vamos a poner como motores monofásicos. ¿Ok? Es decir, que tienen más o menos una fase, ¿no? Monofásicos. Bueno, este tipo de motores generalmente son motores pequeños, ¿ya? Entonces, de potencias pequeñas, en las cuales son utilizadas mayormente en pequeñas empresas o pequeños talleres, ¿ya? Muy bien, este tipo de motores tiene la característica de tener dos tipos de bobinados, es decir, que tienen dos tipos de arrollamiento. En una fase se conoce como la bobina o el bobinado de arranque, que sería esta de acá, ¿ya? El bobinado de arranque simplemente es si cuenta con lo que es el bobinado, tanto la bobina y una resistencia que va a tener el tipo de arrollamiento, ¿ya? Y se incluye un capacitor. Este se llama un capacitor de arranque. Generalmente, constructivamente hablando, esto puede estar al ladito del motor, ¿ya? Es un capacitor mismo, el cual lo que hace es simplemente adelantar o desfasar, ¿no? La corriente en la cual va a ingresar, ¿ya? Entonces, esta parte de acá es el arrollamiento o el embobinado de arranque o bobinado auxiliar también se llama. Entonces acá lo vamos a poner como bobinado. Más comúnmente se conoce como de arranque, ¿ya? Porque es lo que va a ayudar. Y lo otro se conoce como el bobinado, esta fase de acá, como el bobinado de trabajo. Es en el cual va a trabajar comúnmente, como su nombre lo indica, es el bobinado de trabajo principal o de régimen, ¿ya? Es decir, cuando va a estar el motor ya se va a estabilizar, ¿ya? Bajo ciertos criterios. Entonces esto se llama el bobinado de trabajo. Muy bien. Si estamos hablando de un motor monofásico, pues estas máquinas ya no son capaces de arrancar por sí sola. Necesitan de una bobina de arranque y es esta la que va a entrar, ¿ya? Esta bobina de arranque nos permite lo que es vencer
la inercia inicial de estas máquinas. Entonces, con lo cual, al vencer esa inercia, lo que se va a hacer es generar un campo magnético giratorio, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en clase. Este mismo cuenta de que acá en lo que es el bobinado de arranque va a tener un interruptor centrífugo, que vamos a entender que esta misma interruptor centrífugo generalmente en condiciones iniciales de este tipo de motores siempre va a estar cerrado, ¿ya? Este mismo interruptor lo que va a hacer es activar o desactivar la ranura de la rama, es decir, esta de acá, la rama del bobinado de arranque, se va a activar o va a desactivar, con lo cual puede abrir el circuito y desactivar toda esta rama, ¿ya? Que contiene el bobinado de arranque. ¿Bajo qué situaciones se va a llevar esa situación? Pues, entonces, esta situación se abre o bien se cierra cuando, o sea, se va a abrir en tal caso cuando el motor llega al 75% de su velocidad nominal. O sea, la velocidad nominal se refiere a la velocidad del rotor, ¿no ve? El cual va a girar o cual gira, ¿no ve? Entonces, si llega a la velocidad nominal, o sea, a 75% de su velocidad nominal, esta se va a abrir, ¿ya? Esta se va a abrir, o sea, se va a abrir este interruptor centrífugo debido a la fuerza centrífuga que va a existir, ¿no ve? Entonces, y una vez que se abra, una vez que llega a 75% de su velocidad nominal, entonces solamente va a operar con el bobinado de trabajo. Es por eso se conoce como el bobinado de trabajo o el bobinado en régimen, ¿ya? Pero cuando el motor está a menor a 75% de su velocidad, esto va a estar cerrado. Por lo cual, esto de acá es parte importante para que el motor cumpla lo que se conoce como, o consiga lo que se conoce como un campo magnético giratorio. Recordar que el campo magnético giratorio en una sola fase no existe, o sea, no es posible producir. Eso es teóricamente, ¿no? Cuando tenemos solamente una fase activa, ya hemos visto que en clases teóricas que simplemente lo único que se va a crear son pulsos, ¿no ve? Ondas pulsatorias de ese campo, ¿no ve? Entonces, cuando una vez se desfasa en 90 grados, recordar eso, se conoce como si fuera una bifásica. Entonces, esta misma lo que se va a generar son, ¿qué cosas? Son campos magnéticos giratorios, cuando se trata de dos fases. Y cuando se trata de un motor trifásico, o sea de tres fases, también se crea un campo magnético pulsatorio, pero esta vez con 120 grados de desfase, ¿no ve? Muy bien. Bajo esta situación, entonces, como hemos visto, como eso de acá, con una sola fase no es posible generar, ¿ya? Entonces no es posible operar esos motores monofásicos. Bajo esta situación, este bobinado de arranque es lo que le va a ayudar a que se cree un campo magnético giratorio, ¿ya? Y no sea simplemente un campo magnético pulsatorio, ¿ya? Entonces lo que hace, ya prácticamente en resumen, ¿ya? Entonces, bajo este criterio, entonces vamos a tener en cuenta que este capacitor acá tiene la misión de desfasar, hemos indicado, ¿ya? En este caso podría ser adelantar la corriente respecto de la tensión de alimentación que circula sobre el bobinado de arranque, ¿no ve? Recordar que para generar lo que es un campo pulsatorio que sean ondas senoidales, teníamos la condición de que las corrientes tienen que ser iguales en cada fase. Eso hemos tenido en magnitud. Pero, para que se cree un campo magnético giratorio, esas corrientes, si bien son iguales en magnitud en cada fase, pero el ángulo que deben tener esas mismas corrientes tiene que ser un desfase de ¿cuánto? Entre ellas de 90 grados, o bien si fue trifásico de 120 grados. Vamos a ver que esas condiciones son muy interesantes y que tiene que cumplir para poder resolver este problema, ¿no ve? Entonces eso es lo que va a hacer el capacitor. Si bien este capacitor va a mantener
las corrientes con las magnitudes, pero este capacitor al incluirse lo que va a hacer simplemente es desfasar. En este caso, como el capacitor tiene la condición de que va a adelantar la corriente respecto a la tensión de alimentación, que es U, ya, que circula sobre el bobinado de arranque. Ya, en este caso van a tener un desfase de 90 grados entre estas dos fases, ¿correcto? Entonces ya tenemos dos situaciones acá. Primera, hemos indicado que para generar onda o campos magnéticos giratorios, entonces la corriente debe ser igual en magnitud, pero con un desfasamiento de 90 grados o bien de 120 grados. En este caso, como podemos ver, este bobina de arranque va a actuar como si fuera una bifásica, entonces va a tener dos fases, por tanto esa corriente, si bien va a ser en magnitud igual, pero en desfasaje de 90 grados esas corrientes. Ahora, una situación más. Para que esta corriente de acá que circula en el bobinado de trabajo y en el bobinado de arranque, para que sea la misma magnitud, ¿qué se debe cumplir? Que estas impedancias conjuntamente sobre esta rama, ¿ya? O sobre sobre lo que es este bobinado de trabajo y este bobinado de arranque tienen que ser iguales. Caso si es diferente, estas impedancias conjuntas, entonces la corriente pues acá va a tener un distinto valor de corriente y acá distinto valor de corriente, cosa que no debe suceder para que se forme lo que es un perfecto campo magnético giratorio, ¿no? Entonces, bajo esta situación, hablando bajo estas condiciones, pues vamos a resolver este ejercicio. Primer punto, ¿ya? En este caso, podemos ver que esta tensión U, acá le voy a poner como dato, que es 220 voltios en valor eficaz, ¿ya? Este tipo de conexiones, pues como se indica, siempre va a estar en paralelo, ¿ya? Este tipo de conexiones para el motor de fase partida es una de las características más comunes, ¿ya? En el cual esta parte pues va a ser lo que es una fase y otra fase, y acá lo que va a salir es una línea, y de acá va a retornar a un neutro, ¿ya? Entonces, para lo cual podemos ver que esto siempre va a estar en paralelo. Y 220 va a llegar a este punto, el mismo valor, y acá 220 y 220. ¿Ya? Vamos a tomar este criterio. Entonces, para poder estudiar, primeramente yo lo que voy a hacer acá es analizar cuánta impedancia llega acá, ¿ya? En su valor, en este caso sería en esta, ¿no? En Z, ¿ya? ¿Cuánta impedancia? En este caso lo voy a poner para diferenciar ZT, que se va a hacer referencia a lo que es el bobinado de trabajo, el arrollamiento que va a existir acá, ¿no? De fase de trabajo, ¿ya? Esta Z representa el módulo de la impedancia que está conectada acá, y acá, esto de acá que estamos viendo acá, representa la impedancia de fasor, ¿ya? Que tiene todo esto. Por eso tiene un ángulo de desfase de 90 grados referido a la reactancia, ¿no? Simplemente para poder calcular el valor, el módulo de la impedancia, pues simplemente hay que hacer la raíz cuadrada de lo que es la parte resistiva, que va a ser 5 elevado al cuadrado, más la parte reactiva, que va a ser 6,5 elevado al cuadrado, y esto nos sale que el módulo de la impedancia del bobinado de trabajo va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser a 8.2 ohmios, ¿correcto? Bajo esta situación, nosotros vamos a plantear o hemos planteado una condición. Hemos dicho que las corrientes, acá voy a dibujar las corrientes, digamos esta corriente de acá, le voy a denominar como I T, que circula por la rama del bobinado de trabajo, ya, de la fase más bien dicho. Entonces acá, esta otra corriente va a circular por la rama o por la fase del bobinado de arranque en el cual se sitúa. Le voy a poner I sub A. Para que se cree campo magnético giratorio, se tiene la siguiente condición, ¿no? Prácticamente, que esta corriente tiene que ser igual en cada fase de magnitud, pero tiene que haber un desplazamiento de 90 grados o desfasamiento, perdón, de 90 grados entre estas dos, ¿ya?
hablando como si fuera una bifásica, ¿no? Entonces, la condición, una de ellas es que para que se cumpla estas IT y IA tienen la misma amplitud, estas impedancias, su módulo tiene que ser igual. Bajo esta situación, pues, entonces, si esto va a ser igual, entonces podemos decir que Z, T y la Z de arranque tienen que ser igual, y esta va a ser igual a 8.2 ohmios. Acá tenemos esa condición, ¿no? Entonces, y la otra condición es que las corrientes de acá, IT y la corriente A deben tener un ángulo de desfase de ¿cuánto? De 90 grados, ambos, ¿no? Para que se cree un campo magnético giratorio. Caso contrario, no se va a suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo lo que voy a hacer es primeramente calcular cuánto va a ser el ángulo de esta corriente IT, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el ángulo bajo esta condición en el cual se tiene estas impedancias? O sea, en la parte de una fase de la máquina, ¿no ve? Estas impedancias de un arrollamiento de fase de la máquina, que es ZT. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente voy a aplicar acá lo que se conoce como el triángulo de impedancias, ¿ya? Entonces, como esto lleva una impedancia inductiva acá y una impedancia, en realidad sería toda esta una impedancia inductiva resistiva, ¿no ve? Porque tiene una parte resistiva, una parte inductiva, por lo que es el embobinado que va a tener la máquina, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es acá el módulo del bobinado de trabajo? Había sido 8.2, correcto. Y la parte reactiva, en este caso lo voy a denominar LT, es igual a ¿cuánto? A 6,5. Y la resistencia que tiene, en este caso lo voy a denominar RT, para diferenciar, es 5, ¿ya? Entonces lo que yo quiero es este ángulo, lo voy a denominar beta. ¿Por qué quiero este ángulo? Para conocer la corriente, ¿ya? Para conocer la corriente. El módulo lo puedo calcular, no hay ningún problema, pero lo que no voy a calcular, pues simplemente va a ser este ángulo beta. Bueno, sí lo podría hacer, pero ya como hemos trabajado acá, lo voy a continuar nomás, ¿ya? Entonces, este ángulo beta, simplemente podemos hacer la relación, ¿no ve? Trigonométrica que tiene acá. XL por RT representan a una tangente. Entonces, vamos a decir directamente, para calcular el ángulo beta, voy a aplicar la relación trigonométrica de tangente. En este caso, despejando y todo esto, pues la relación va a ser arco tangente o a la tangente menos 1, porque yo quiero calcular el ángulo beta, dividido entre que el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. En este caso va a ser la reactancia inductiva dividido entre la resistencia esta, ¿no? Bajo esta situación, esta va a ser igual a tangente, en este caso sería igual nomás, ¿no? Aquí no lo pondría así, ya. Entonces va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿Cuánto es esto? Es 6,5 dividido entre 5. Haciendo cuentas, entonces acá voy a tener que el ángulo beta va a ser igual a 52,43. ¿Ok? Tengo el ángulo, ¿ya? ¿Qué hago con este ángulo? Bueno, acá para fines de estudio yo voy a indicar, o sea, que la tensión de 220, voy a tener un ángulo de referencia bajo mi estudio de 0 grados. Ya, eso yo me puedo poner. Ya, entonces acá voy a decir que si yo voy a trabajar con un ángulo referenciado, o sea, para que se trate de un fasor, voy a decir que esto, para mi criterio, mi análisis va a estar comenzando en 0 grados. Ustedes entenderán que cuando se trata de una impedancia en la cual circula la corriente, ya, la corriente pues simplemente se retrasa en un cierto ángulo beta. En este caso, si estamos diciendo que la referencia en este caso es 220 voltios,
en 0 grados va a estar. Entonces voy a indicar que la corriente se retrasa en 52,43 voltios la corriente, y por tanto yo puedo indicar que mi corriente, a cada ladito le voy a hacer IT. ¿Cuánto va a ser? IT va a ser igual, si bien aún no conozco lo que es su magnitud de la corriente, pero ya sé que se va a retrasar de menos 53,43 o perdón 52,43 grados, ¿correcto? Entonces esto va a tener un retraso de 52,43 grados en amperios respecto a la tensión, ¿ya? Entonces esto va a tener respecto a la tensión de 220 voltios. Entonces, si bien no sé la magnitud, yo puedo calcular esta magnitud bajo la siguiente relación, ¿ya? Como sé que la tensión de 220 voltios va a estar o está en la figura, en la esquemática de lo que es el motor, tanto de los bobinados de trabajo y el bobinado de arranque, entonces en 220 voltios acá, desde este punto hasta este punto, pues va a llegar 220 voltios. Bajo esta situación, yo puedo decir que la tensión, o digo la corriente, voy a calcular a partir de lo que es el criterio de la ley de Ohm, ¿no? Entonces voy a decir que IT en vector o en fasor va a ser igual a U en fasor, que es la tensión de alimentación, dividido entre lo que es la impedancia que tenemos de dato, que nos ha facilitado acá el problema, que va a ser ZT, igual en fasor. Y esta simplemente acá hemos indicado que es 220, ángulo de fase 0 grados, y lo dividimos entre ¿qué? Entre esta impedancia que es de dato, ¿no? 5 más J 65, ¿ya? Y bajo este criterio puedo encontrar que la corriente IT en fasor, vamos a ver que esta corriente va a salir exactamente igual su ángulo, y vamos a calcular más su magnitud, ¿ya? Entonces, haciendo esta operación, me sale que la corriente va a ser 26,827, y esto va a ser el ángulo de fase, pues menos 52,43 grados en amperios. Entonces ya conozco prácticamente la corriente que circula IT, ¿no ve? IT. Entonces, si ya hemos encontrado la corriente, podemos determinar esta corriente IA, y haciendo la misma relación puedo determinar lo que nos está pidiendo, cuál es la impedancia del otro elemento de fase, incluido el capacitor. ¿A qué me refiero? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es dibujar, en este caso, mi plano, en el cual voy a tener tanto lo que es la tensión. En este caso la tensión he indicado para mis fines de estudio, yo voy a considerar como 220 ángulo de fase 0 grados. Por tanto, acá esto yo voy a indicar, en este caso va a ser así, ¿ya? Bueno, voy a hacer sobre la línea más bien. Esto va a ser acá más arriba. Ya, más o menos ahí, ¿no? Ahí voy a indicar que va a ser esto, ¿cuánto? Esto es igual a U, que es igual a 220 ángulo de fase 0 grados, ¿ya? Hemos indicado que bajo esta situación, como que acá hay una bobina y una resistencia, entonces por esta parte, o por esta que tenemos acá, por esta impedancia o por esta bobina que existe acá en este arrollamiento de fase, porque esto sí o sí es un motor, va a tener lo que es el embobinado, entonces pues la corriente siempre va a estar retrasada, ¿no? Entonces la corriente va a ser esta, que va a estar retrasada en 52, más o menos 40 por acá, ¿no? Que sea por acá, ¿ya? Entonces más o menos por ahí. Entonces esto va a ser la corriente IT, 26,827 ángulo de fase menos 52,43 grados amperios, ¿ok? Ahora acá lo que vamos a aplicar es esta relación. Si hemos indicado que
para generar lo que es un campo magnético giratorio, tiene que cumplirse que la corriente de una fase y de la otra fase tiene que tener un desfasaje de 90 grados. Por tanto, acá, este ángulo de acá, ¿qué es este ángulo? Es el ángulo beta. Entonces, para que yo deba, o para que exista un campo magnético giratorio, vamos a cumplir la siguiente condición de las corrientes. Entonces esta corriente IT va a estar a 90 grados respecto de la corriente de ¿qué? Respecto de la corriente del bobinado de arranque que va a circular. Entonces, si va a estar a 90 grados, la otra corriente gráficamente tendría que estar así, ¿no ve? Más o menos ahí, 90 grados, ¿no? Ahí más o menos, ¿ya? ¿Cómo va a estar esa corriente? Pues tiene que estar con la misma amplitud, eso hemos quedado, ¿no ve? Pero con un desfasaje de 90 grados. Entonces esto va a ser mi corriente, y esta corriente pues va a ser la corriente IA, y esta pues va a ser con 26,827. Yo no sé cuánto vale su ángulo, y este ángulo lo voy a determinar como el ángulo phi, ¿ya? Entonces, si sé pero que estas dos tienen que dar 90 grados, puedo hacer la relación, ¿no ve? Beta más phi tiene que ser 90 grados. Eso es la condición que se me ha propuesto para que esto pueda arrancar, ¿no ve? En el bobinado de arranque se pone así porque este bobinado de arranque hemos indicado al principio que es condición principal, porque esto se conoce también como el bobinado auxiliar, el cual va a hacer girar o va a poner en marcha lo que es la máquina, ¿no ve? Entonces es condición necesaria, y esa condición necesaria parte de los mismos principios que hemos aprendido para generar los campos magnéticos giratorios. En un campo, simplemente si fuera acá de una sola fase, ¿ya? ¿Qué se sucedería? Que esto no podría lo que es hacer o vencer la inercia inicial de la máquina, en el cual contiene, y por tanto lo único que estaría generando esta de una sola fase, hemos visto que simplemente va a ser unos campos magnéticos pulsatorios, nada más, no va a ser giratorios, ¿no? Pero con este bobinado de arranque vamos a simular como un motor bifásico, y por esa razón pues se va a generar lo que es un campo magnético giratorio con relación de 90 grados al ser bifásico, simulando, ¿no? O ahí, con este bobinado de arranque, ¿no? Muy bien. Y esta tiene ciertas condiciones, y acá se tiene esto, bobinado de arranque solo es una ayuda, en el cual esto ya hemos indicado que una vez que llegue a un 75%, o hemos indicado sí, 75% a su velocidad nominal, esto ya no va a entrar en operación, ¿ya? Esto se desactiva y solamente va a entrar lo que es el bobinado de trabajo para el resto de lo que va a operar la máquina, ¿no ve? Ya, pero una vez cuando se apaga, otra vuelta esto de acá se va a cerrar y va a estar en condición inicial para volver a operar cerrado, ¿ya? Eso nomás es. Entonces, continuando con nuestro problema, hemos indicado que esa condición es que los ángulos tanto de beta más phi tienen que tener 90 grados. Por tanto, de acá yo puedo saber cuánto va a ser phi, y phi simplemente va a ser ¿qué cosa? Beta ya lo sé, beta es 52,43, entonces va a ser 90 menos 52,43, o sí, 43 grados, y de acá yo saco que phi va a ser igual ¿cuánto? Pues ese valor calculado me va a dar que va a ser 37,57 grados. Entonces acá yo digo que phi va a ser 37,57 grados. Ahora, ¿cómo yo lo voy a ver acá? Esta corriente que va a circular por el bobinado de arranque, ¿cómo está actuando? Pues esta corriente se está adelantando a la tensión de 220 voltios. ¿Y bajo qué condiciones o qué situaciones actuaba de esta manera que la corriente adelanta a la tensión en un cierto ángulo? Pues en este caso, cuando se trata de cargas que contengan cargas capacitivas. En este caso, esta de acá hemos indicado al principio
que este capacitor lo único que va a hacer es adelantar la corriente. Eso hemos indicado al principio del funcionamiento, o entrando un poquito a lo contexto teórico, hemos dicho que el capacitor lo único que va a tener la misión o el objetivo es poder hacer adelantar o desfasar en 90 grados, ya, eso hemos dicho, ¿no? Entonces ya acá se está cumpliendo esa situación. Si bien cuando acá tiene una parte resistiva y una parte inductiva, esto no es un 90 grados exactos, ¿no ve? Este phi no es un 90 grados, es 37,57 grados. ¿Por qué? Porque acá se tiene lo que es toda esta impedancia en conjunto, y por esa razón el phi se acorta y dice 37,57 grados, ¿no? Entonces, pero está adelantando la corriente y está cumpliendo lo que es de 90 grados para que se cree un campo magnético giratorio, ¿ya? Entonces acá yo ya sé cuánto es el ángulo, y este ángulo pues acá se lo voy a poner. Como está adelantando, esto va a ser positivo y esto va a ser 37,57 grados amperios, ¿no? En amperios, en unidad de amperios. Entonces yo ya sé cuánto es la corriente. Yo ya sé cuánto está circulando esa corriente por acá. Y esta corriente va a ser la misma tanto para la resistencia y para las impedancias, tanto lo que es este bobinado, ya que está en esta fase, y el capacitor que está conectado también en serie a esta fase, ¿correcto? Entonces yo ya puedo identificar, porque acá solo me dice cuánto será la impedancia del otro arrollamiento, o sea, de esto de acá, incluyendo el capacitor. Otra vuelta aplico esta relación bajo este criterio. Entonces digo que en este caso ahora lo que yo quiero, ¿qué cosa es? Quiero la impedancia. Entonces la impedancia A total, en este caso en fasor estamos hablando, la impedancia de acá, A, que va a tener este arrollamiento de fase, va a ser igual que simplemente a lo que es la tensión U de alimentación dividido entre ¿qué? Entre la corriente que hemos hallado bajo condiciones y A, ¿correcto? Entonces U, ¿cuánto vale? 220, ángulo de fase 0 grados, y lo dividimos entre la corriente que circula por la fase o el arrollamiento del bobinado de arranque en el cual se encuentra, ¿no? El bobinado auxiliar. ¿Cuánto era esto? Pues era simplemente 26,827, ángulo de fase menos 50, perdón, es más, ¿no? Me estoy confundiendo, es el otro, es esto de acá, ¿no? 37 ha sido 37,57 grados. Y teniendo esta situación, voy a decir que la impedancia que yo debo, que me está pidiendo encontrar, pues simplemente va a ser a la relación resultante de 5,5 la parte resistiva menos J 5 ohmios. Entonces acá esto es mi respuesta. Esta es mi respuesta para este ejercicio, ¿no? En el cual la impedancia que a mí me está pidiendo, incluido el capacitor, es esta de acá, que había sido 6,5 la parte resistiva en lo que es el bobinado de arranque o en la rama o en la fase de acá, y esta reactancia de 5 en esta parte, pues como está el capacitor, pues va a predominar. Entonces me imagino esta situación, entonces es menos J5, ¿ya? Muy bien, esto es más o menos lo que se debe hacer. Ya hemos indicado bajo condiciones ya de operación de cómo generar lo que es un campo magnético giratorio, qué condiciones, y simplemente haciendo esas mismas condiciones y un poquito del conocimiento de lo que es incluso el motor de fase de partida, que son motores monofásicos que tiene potencias pequeñas o son operados comúnmente en talleres y algunas industrias pequeñas. Entonces pues se ha podido calcular esto, ¿no? Hay otra forma de poder calcular y es simplemente aplicando lo que es las impedancias, ¿ya? Entonces, bueno, lo vamos a hacer acá igual, ¿ya? Que tiene que salir lo mismo, ¿no? Prácticamente. Entonces la otra situación pues va a ser como indicado, vamos a partir de esta relación de las impedancias, ¿ya?
que nos dice que ZT debe ser igual a ZA, o sea, en esta parte del arrollamiento de fase, esta impedancia tiene que ser igual en módulo, ¿no? Bajo esta condición, ¿para qué? Para que las corrientes sean en amplitud iguales, ¿ya? Muy bien, entonces, si ya conocemos de acá, vamos a notar qué cosa conocemos. Conocemos acá lo que es la impedancia ZT. En este caso voy a anotar, o voy a hacer un pequeño separación. Acá le voy a poner es otra situación. Bueno, no es otra, casi es el mismo análisis, ya, pero es una forma o más o menos un poco diferente, ya. Entonces voy a indicar las condiciones mismas. Entonces ZT es igual a ZA, ¿no? Y esto cuánto es un valor de 8.2 ohmios, y el ángulo beta más phi tiene que ser igual a 90 grados por la condición, ¿no? Entonces de acá se sabe que phi es igual a cuánto, a 37,57 grados, ¿ok? Ahora de acá voy a aplicar mediante bajo condiciones también de estas mismas relaciones un triángulo de potencias, ¿ya? Entonces mi triángulo de potencias va a ser de esta manera. ¿Por qué estoy poniendo de esta manera? Porque estoy incluyendo un capacitor, ¿ok? Si estoy incluyendo un capacitor, yo voy a hacer un estudio de esta manera. Entonces acá voy a decir que esto va a ser el R, y en este caso A, y acá va a ser la impedancia capacitiva A, en este caso, y acá pues va a ser el módulo de la impedancia A. Ya hemos indicado que acá yo debo encontrar ¿qué cosa? Debo encontrar, o debo trabajar con phi más bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque en el otro lado estamos trabajando con beta y hemos, hasta esta relación hemos encontrado el ángulo beta. En el otro caso, pues, como va a haber un capacitor incluido, pues esto se va, phi va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, acá ya tenemos este dato, Lo único que voy a trabajar simplemente va a ser con relaciones trigonométricas. Entonces yo digo acá que bajo las relaciones la resistencia, en este caso A, va a ser igual a ¿qué? Al módulo de la impedancia, o digo, sí, al módulo de la impedancia ZA multiplicado por ¿qué? Bajo esta relación y toda esta relación de acá, esto va a ser a coseno ¿de qué? Del ángulo phi. Este ángulo phi, pero directamente lo voy a poner el ángulo, como está yendo hacia en sentido horario, entonces va a tener un signo negativo, y esto va a ser a 37, ¿cuánto era? 57 grados. De acá yo puedo calcular RA, simplemente lo voy a reemplazar, ya. ZA nosotros ya conocemos que es 8.2 por coseno del ángulo de menos 37,57, eso se puede calcular, ¿no? Y esto me da un resultado de 6,5 ohmios, y lo mismo voy a hacer para Z. En este caso no sería Z, sería X, ¿no? Que es la parte de la reactancia CA, ¿no? Y esto lo mismo, entonces ZA por el seno, en este caso también del mismo ángulo negativo porque estoy en el sentido horario, entonces 37,57 grados. Y esto haciendo operaciones ya tengo todos los datos. Acá tengo Z 8.2 y tengo de acá seno 37,57 negativo el ángulo. Ya directamente puedo operar tranquilamente, ¿no? Entonces esto me sale que va a ser en este caso menos 5 ohmios. Por tanto, entonces yo puedo hacer la siguiente relación. No ve, se puede hacer. Entonces va a ser que la impedancia en su forma fasor, en su notación rectangular de los números complejos, obviamente se presenta de esta manera, ya cuando se trata de impedancias, entonces va a ser 6,5 menos J5 en valores o en unidades de ohmios.
Como pueden ver, bajo este criterio también se llega al mismo resultado, que es lo mismo. Simplemente estamos utilizando los criterios en los cuales se debe generar un campo magnético giratorio, ¿no? De una forma digamos, más resumida, ¿no ve? Porque hay también otras condiciones que se debe cumplir, ¿ya? Entonces, tenemos acá la respuesta de este ejercicio, en el cual se trata de un motor de fase partida y cual nos pide simplemente calcular la impedancia que tiene el arrollamiento de fase en el cual se encuentra el capacitor, que se conoce como el bobinado de arranque o bobinado de auxiliar, que sus funciones ya los hemos indicado, ¿no? Entonces sería la respuesta a este problema.